Sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Entre agosto de 2019 y mayo de este año, la deforestación en la Amazonía creció un 54%. Y mientras las comunidades que habitan la región intentan aislarse para prevenir el contagio de COVID-19, las actividades extractivas no paran. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta la Amazonía en medio de esta pandemia? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. En este capítulo conversaremos con Carlos Londoño Sulkin, profesor de la Universidad de Regina en Canadá, y con Juan Carlos Preciado, asesor legal de Gaia Amazonas. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. La Amazonía conserva al bosque seco más grande del planeta. Se considera que tiene 390.000 millones de árboles y que resguarda al 10% de la biodiversidad mundial. Se extiende en 8 países y en su territorio viven cerca de 35 millones de personas, de los cuales 2.6 millones son indígenas agrupados en 420 pueblos. En Colombia, de los 115 pueblos indígenas que existen en el país, 64 viven en la Amazonía. Otros de los grandes problemas que preocupa son las actividades económicas extractivas que se llevan a cabo en ese lugar sin tener el debido respeto a los derechos que tienen las comunidades a la autodeterminación y a la consulta previa. Así lo alertó la Organización de Naciones Unidas en un comunicado de principios de junio, en el que también señaló que algunas empresas extractivas forestales y de otro tipo no han cesado sus actividades durante el periodo de pandemia, incluso en zonas en donde se ha decretado la restricción de la circulación y otras medidas extraordinarias. Pues bien, sobre todas estas amenazas que enfrenta la Amazonía conversaremos en este capítulo con Carlos Londoño Sulkin y Juan Carlos Preciado en nuestra conversación Sin Tapabocas. Pero además escucharemos testimonios de personas que habitan la Amazonía colombiana, brasilera, ecuatoriana y peruana. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Saludamos entonces al profesor Carlos Londoño Sulkin, que nos acompaña. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también saludamos a Juan Carlos Preciado. Hombre, un saludo, gracias Esteban por invitarme, por invitarnos, y pues un saludo a Carlos. Un gusto volver a entrevernos aquí después de más de 20 años. De pronto sería bueno explicarle a los oyentes que Juan Carlos Preciado es abogado de Gaia y coincidió conmigo en la región de Araraquara hace 25 años y hacía ese tiempo que no nos veíamos y nos topamos aquí en este programa. Exactamente. Me encuentro afortunado. Claro, sin saberlo, aquí nosotros hicimos este reencuentro, propiciamos este reencuentro. Entonces, como les decía, en este capítulo vamos a escuchar las voces de personas que nos hablan desde distintos lugares de la Amazonía, pero quisiera que empezáramos escuchando a Walter Morales del pueblo Muruy. Él nos habla desde el resguardo Ticuna Huitoto, que está ubicado a 11 kilómetros de la ciudad de Leticia. Escuchemos. La preocupación que nosotros tenemos y lo que yo he analizado, digamos que muy detenidamente, es que probablemente que no lo lleguemos a protocolizar el sistema de manejo ambiental o que el gobierno nacional pueda afectar cuál va a ser nuestro sistema, porque lo que nosotros estamos buscando cuál es el sistema es independizarnos, tener nuestros propios manejos, lo estamos diseñando, ¿sí? Ese es el temor que nosotros tenemos, porque hay otros intereses del gobierno nacional, hay otros intereses que se están viendo de forma directa. Hace
Hace un mes atrás se está viendo que por el partido político Centro Democrático estaban queriendo hacer unas exploraciones de hidrocarburos en la Amazonía. Entonces digamos que eso ya es una amenaza. Y la otra amenaza es la tenencia de tierras para los negocios verdes, la venta de oxígenos. El gobierno nacional diseñó un sistema con las corporaciones ambientales, con parques nacionales, que son mismo Estado, pero que quieren ellos vincularnos a nosotros en el sistema de ellos sin tenernos a nosotros en cuenta que tenemos tenemos un gobierno propio, tenemos nuestros principios culturales y tradicionales. En esa parte sí a mí me preocupa realmente muchísimo porque no tenemos como digamos que un aliado muy fuerte para que nosotros podamos defender nuestros territorios indígenas. Investigamos, discutimos, informamos y hacemos memoria. Y a propósito de lo que nos dice Walter en el audio, a mí me gustaría que empezáramos esta conversación hablando un poco de estas amenazas que volvieron digamos, a salir a la luz pública a propósito de esta pandemia. Y quisiera preguntarle al profesor Carlos Londoño por cuáles son esas amenazas, además, digamos, de toda esta cuestión alrededor de la salud, que volvieron a generar alerta o que salieron, digamos, que quedaron evidentes a propósito de esta pandemia de COVID-19. Compleja pregunta porque es una historia compleja. Hace muchísimos años se ve a la selva y a sus habitantes y a sus ecosistemas como un recurso a explotar, y donde no hay que respetar realmente a los pueblos indígenas que están allá. Se les puede tratar como salvajes. En el pasado se les trataba como culturas primitivas, caníbales monstruosos que había que matar o arrastrar a las patadas para civilizarlos y cristianizarlos. O alternativamente, no tan grave, pero de todos modos muy grave, es tratarlo como nobles salvajes pulcros que viven en el pasado ancestral, que representan nuestro pasado ancestral y que no tienen por qué estar metidos en proyectos políticos y manejos políticos de actualidad, y apenas desarrollan las habilidades para hacerlo, como lo han hecho en grandes números. Tenemos gobiernos que quieren deslegitimizar su carácter de indígenas. Si usted es capaz de contratar un abogado, entonces usted ya no es un indio de verdad y entonces no tenemos por qué respetarle sus territorios. Y también un poco quisiera preguntarle a Juan Carlos, digamos, por esos otros elementos de los que habla Walter en el audio. Él un poco menciona este asunto del autogobierno, de la autodeterminación, de esas fricciones que se generan en la Amazonía colombiana por, digamos, el accionar del Estado colombiano y también la participación de empresas privadas. Yo quisiera preguntarle cómo estamos en la Amazonía colombiana específicamente frente a ese problema de los derechos de las comunidades indígenas del autogobierno. Bueno, mire, Alvin, yo voy a salirme un poco de la pregunta, pero voy a tratar de volver a la pregunta. Porque en audio de Walter y la pregunta que usted le refiere a Carlos, me lleva a esto. Mire, hay un riesgo muy grande cuando ahora que estamos en esta situación, empieza todo el mundo a estar preocupado por la reactivación económica. Y la reactivación económica es otra vez salir en pos de los recursos naturales. Ahora, estarán diciendo que los que van en pos de los recursos naturales son las actividades ilegales que están deforestando. No, históricamente las actividades ilegales de deforestación le han ido abriendo camino a otras actividades que después se legalizan, que se vuelven ganadería, que se vuelven otras cositas y que son realmente un riesgo para los derechos indígenas y para la Amazonía. Respecto en específico a lo que usted me pregunta, efectivamente uno de los mayores problemas en Colombia para la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, en especial en la Amazonía, ha sido la negligencia estatal, la negligencia del Congreso para echar a andar un asunto estructural que es las entidades territoriales indígenas. En este momento y después de muchos años de lucha de los pueblos indígenas, se logró sacar para 3 departamentos, que son
Amazonas, Guainía y Baupés un decreto especial para poner en funcionamiento los territorios indígenas con unas características especiales. Y ahí, que ya existe una oportunidad, uno encuentra dos tipos de dificultad. Por un lado, cuando se ve que se puede echar a andar los territorios indígenas, es decir, hacer efectivo en el relacionamiento con el Estado colombiano, el gobierno que los indígenas están haciendo en la Amazonía, porque la Amazonía como la conocemos existe, porque los indígenas la han construido, conservado y la están manejando. Cuando se busca hacer efectivo eso, entonces aparecen asuntos como la municipalización de una gran área en el Guainía, impulsada por el gobierno nacional, a la que le han dedicado todo el esfuerzo para anticiparse a la puesta en funcionamiento de territorios indígenas. Y con los territorios indígenas pues estamos avanzando. Hoy en día le puedo contar que se ha logrado la inscripción de 4 consejos indígenas, que es el primer paso para poner en funcionamiento los territorios indígenas. Nosotros desde la Fundación Gaia Amazonas, que es la entidad con la que yo trabajo en la Amazonía, en conjunto con la OPIAC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, estamos impulsando una iniciativa y estamos trabajando en conjunto con 16 gobiernos y esperamos a la vuelta de un par de años tener por lo menos medianamente 7 o 8 territorios indígenas ya en funcionamiento. Vamos a escuchar a Verónica Grefa. Ella nos habla desde la comunidad Tayuca, la provincia de Orellana, en Ecuador. En esa comunidad, que está habitada por pueblos indígenas y por comunidades campesinas, que se ubica sobre la ribera del río Coca, desde principios de abril se está denunciando un derramamiento de petróleo sobre ese río. Y bueno, Verónica nos cuenta un poco sobre las consecuencias que ha traído esto en la comunidad indígena, pero también en las comunidades campesinas. Escuchemos. Como nosotros habitamos lo que es a las orillas del río, entonces nosotros no teníamos ningún problema, más que todo en la parte alimenticia, porque nos proveíamos tanto del río y tanto, no tanto de la cacería, entonces más del río. Y entonces con todo lo que hubo el derrame, más nos afectó lo que son las enfermedades que trae lo que es el derrame, con esas laceraciones en la piel, manchas en la piel, y aparte entonces de eso, con lo que nos afectó tanto lo que es en la alimentación, nos obligó lo que es a nosotros a salir, y muchos de nosotros también somos de bajos recursos económicos. En todo caso esto fue peor, entonces salimos nosotros, y en todo caso la gente que salió más a infectarse, y ahora nuestros hermanos quichuas ahora se encuentran lo que es afectados con el tema del COVID. En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia. Y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica. Y a propósito de esto, quisiera que habláramos también sobre, digamos, lo que serían las amenazas que hace tiempo se han instalado ya en la selva del Amazonas. Hay unas de las que se habla mucho: la extracción de hidrocarburos, la tala de árboles, en fin, pero se habla como si fueran problemas como sin entidad, como sin responsables, como que estuvieron ahí y se metieron en la selva, pero como que no hay una, digamos, como una figura para identificar con estas responsabilidades. Yo quisiera preguntarle al profesor Carlos por cuáles podrían ser esos actores institucionales o incluso empresariales que uno podría identificar como los que, digamos, propician todas estas amenazas que hay sobre la región amazónica. Nosotros hemos estado respondiendo mucho a la situación en el Brasil. Por nosotros me refiero a la Sociedad para la Antropología de Tierras Bajas Suramericanas. Estuvimos muy activos en el último año y pico, porque en Brasil, desde que subió el presidente Bolsonaro, ha habido un retroceso en el reconocimiento de territorios indígenas y protección a los derechos y los territorios indígenas, ¿no es cierto? Entonces, les cuento el tipo de amenazas que se ven allá, que tienen algunos paralelos en Colombia. Brasil tenía
FUNAI, que era la oficina del gobierno encargada de defensa de los territorios, y FUNAI era una maravilla, era supremamente bien, era bien financiado, tenía expertos, pero desde que se subió Bolsonaro le restó fondos y ahorcó a FUNAI, reemplazó el liderazgo de FUNAI por activistas evangélicos, y FUNAI dejó de cumplir esa función protectora. Ya no protege los territorios indígenas, ya no continúa con investigaciones que llevaban al reconocimiento oficial de los territorios indígenas. Entonces, lo que tenés en este momento con el COVID es una exacerbación de las entradas de mineros ilegales, garimpeiros. Los garimpeiros son prácticamente unos ejércitos de gente más que todo pobre, también muy necesitada, pero que se meten en estos territorios y empiezan a hacer minería con mercurio, envenenando los ríos, destruyendo el medio ambiente como de manera escandalosa. Es decir, eso se ha exacerbado en estos tiempos de COVID con más y más garimpeiros. Si en Brasil llueve, en Colombia hace rato que no escampa tampoco. Por mucho tiempo el río Caquetá hubo muchísima minería de esa artesanal, y yo tenía entendido, de pronto Juan Carlos nos puede esclarecer si es cierto o no, que hubo gente en el medio Caquetá con niveles de envenenamiento por mercurio más altos que en cualquier parte de Colombia. Bueno, y sí, en Brasil la política oficial es terrorífica. Bolsonaro se subió al poder y tiene un grupo grande en el Congreso que tienen un lema, y el lema es balas, bueyes y Biblia, para arrastrar al Brasil hacia el desarrollo económico. Y literalmente es con balas entrar a la selva, dominar a las poblaciones locales, matarlas o excluirlas, o entre comillas domesticarlas a la fuerza y reemplazar ese bosque por ganado. Algo terrorífico. Parte del problema no es local. Es decir, gente muy lejos está influyendo sobre esos procesos. Estaba pensando en la ironía, por ejemplo, de que yo estaba presidente de una sociedad de amazonólogos, escribiendo cartas de protesta contra las políticas de Bolsonaro y exigiendo defensa de los indígenas, cuando mi propia pensión, que va a un fondo de pensiones internacional canadiense, parte de esa plata con seguridad está siendo invertida en tierras brasileras y haciendo que se empeore los procesos de especulación de tierras allá. Es un problema complejo, internacional, mundial, y terriblemente los que más sufren los impactos de esto son los pueblos indígenas. Gracias, profesor Carlos. Bueno, y a propósito de lo que usted acaba de mencionar, me gustaría que escuchemos a David Silva, que nos está hablando desde la Universidad Federal do Amapá, en Brasil. Precisamente él nos pone en conversación sobre esas amenazas que en este tiempo de pandemia se hicieron más evidentes en ese sector de la Amazonía. Otro impacto que tem sido observado hoje Otro impacto que se ha observado hoy y que generará consecuencias significativas para el futuro es el de la expansión de actividades ilegales. Estas actividades que siempre han ocurrido, contra las que los pueblos tradicionales siempre han luchado. La minería del oro se ha expandido exponencialmente, y la minería del oro provoca deforestación. La minería del oro contamina los ríos y se ha expandido. Tenemos datos al respecto de que como actividad ilegal se ha expandido a lo largo de la pandemia. A invasão de terras, de povos tradicionais por madeireiros para roubar madera. También el robo de madera por madereros, la invasión de tierra de los pueblos tradicionales, el acaparamiento de tierras en la región, así como la contaminación de los ríos. Los ríos, que son una fuente de supervivencia para muchas comunidades, se han contaminado principalmente por el mercurio y otros residuos. Principalmente de mercúrio e dos resíduos do garimpo, Para o futuro, sim. Y para el futuro vemos otro elemento que también está presente en investigaciones en ciencias ambientales y ecología. Ahora se plantea mucho como hipótesis el modelo de desertificación del Amazonas, el modelo de transformación del Amazonas en un desierto. Transformação da Amazônia em deserto. Bueno, y como lo decía ya en la anterior respuesta el profesor Carlos, y a propósito también de lo que acabamos de escuchar de este audio, si en Brasil llueve, en Colombia tampoco escampa, y me gustaría hablar con usted sobre eso, Juan Carlos,
¿Cómo está la situación en Colombia respecto a esas amenazas que ya venimos señalando? Comparto con Carlos esto no es un problema simple, digamos hay unas afectaciones brutales a nivel local, pero es un problema que requiere una respuesta global. El consumo es uno de los problemas más graves que hay acá. Si no hay consumidores de oro, si no hay consumidores de cereales en esas dimensiones que estamos yendo, pues entonces también hay un límite a eso. Es decir, aquí se requiere una intervención en escalas inmensas. Carlos me hace pensar lo de los fondos de pensiones. Efectivamente, el modelo económico está hecho para generar desastres mayores y para invisibilizar los impactos brutales sobre las comunidades locales. Ese es un asunto pues muy importante a discutir. Yo creo que no se puede seguir criminalizando al garimpeiro, al minero que está allí, y simplemente eludiendo la responsabilidad de quienes compran oro. En Colombia hubo un delegado, un representante de la hoy alta comisionada para las Naciones de Derechos Humanos, de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el doctor Todd Howland, que estuvo varios años, y en una conversación hace mucho tiempo yo le escuché decir algo muy sensato. Dijo, cada uno de nosotros puede intervenir en el problema del oro si no compra oro, si no atesora, si no piensa en esos términos mezquinos que piensa la sociedad hoy en día y el modelo de desarrollo capitalista, simplemente por tener cosas. Y creo que eso es un nivel de conciencia individual, una responsabilidad colectiva y un problema global también de empresas que parecieran no estar vinculadas, pero que en la medida que se vinculan con el consumo de todos estos, de todas estas cosas que llevan al desastre en la Amazonía, tienen una responsabilidad. Les voy a pedir que escuchemos a Carmen Rosa Arévalo. Ella es coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en Iquitos, Perú. Nos cuenta cómo se vive la tensión entre extractivismo y los planes de vida de las comunidades de ese lado de la Amazonía. Escuchemos. Por ejemplo, Cuninico, que ha sido una comunidad afectada por el derrame de petróleo del 2004, ellos tienen una sentencia ganada y se estaba implementando la sentencia, ahora se ha paralizado, y la contaminación y más que todo el efecto en la salud de la población es fuerte, y eso se suma al COVID porque ellos han tenido gran parte de sus territorios contaminados por el petróleo donde que ellos sembraban. Tú y todos conocemos que para los pueblos indígenas su botica, su mercado está en el monte. Ellos van, sacan de ahí sus medicinas, sacan de ahí sus alimentos. Hoy no tienen que comer. Creo que una de las cosas que se va a incrementar es el tema de la pobreza, el tema del hambre. El tiempo nos pasó volando porque el tema tiene mucho para seguir ahondando, pero antes de cerrar la conversación me gustaría proponerles que hablemos brevemente de cuáles serían las respuestas, las acciones que también han emprendido las comunidades amazónicas para enfrentar a este difícil contexto, porque digamos ellos no han sido simplemente espectadores, sino que han estado también como respondiéndole a esto. Y me gustaría empezar con Carlos. ¿Cuáles serían como una o dos lecciones o acciones que podríamos resaltar de esas comunidades para enfrentar toda esta problemática? Es un paquete mixto y con éxito mixto. Algo típico y con larga historia en la Amazonía es cuando llega una pandemia, la gente agarra sus corotos y se va para el monte. Eso está sucediendo hace 500 años. Hace poquito, por ejemplo, los Nonuya de la comunidad de Peñarroja en el medio Caquetá, a través de Juan Álvaro Echeverri, inició pues una campaña de financiación para financiarles un aislamiento. Se querían alejar del río Caquetá, que es una arteria por donde pasa gente todo el día en un quebradón mientras pasa la pandemia. Entonces ese es un mecanismo. Otro es mantener alejada a la gente, es decir, no permitir que venga nadie de afuera. Con éxito mixto, hubo un caso que me contó una amiga de los SEJA en el Perú,
que hicieron un trabajo magnífico, incluso lo más de ritualista y cinematográfico, con flechas y lanzas, no dejar que nadie entrara, ni siquiera sus parientes que vivían en la ciudad. Pero luego uno de ellos cazó un pescado grandote y necesitaba plata y se fue para el pueblo y lo vendió. Y claro, volvió con COVID y de esa manera entró el COVID. Entonces hay estrategias con éxito mixto. Bueno, y Juan Carlos, ¿qué estrategias podría como contarnos, compartirnos que sería interesante resaltar? Bueno, yo comparto el planteamiento de Carlos. Efectivamente, en el Mirití, por ejemplo, en Apaporis, en el Pirá, la gente se está aislando y eso les da unas garantías. Un caso en Apaporis y hay unos casos en el río Putumayo, en una comunidad, en un lugar que se llama Arica. Anoche tuve la posibilidad de hablar con los compañeros de allá y ellos están usando la medicina tradicional. Yo no quiero que este programa termine sin que, Carlos, le rindamos un homenaje al conocimiento tradicional y a alguien que los dos conocimos y con quien compartimos, Aniceto Nejedeca. El conocimiento de los viejos amazónicos, en su saber, su manejo de las curaciones y de las plantas es fundamental. Creo que eso les da una garantía, porque la institucionalidad estatal, la institucionalidad de salud no tiene capacidad de respuesta. Es una farsa y no tiene capacidad de respuesta a esto. Los indígenas están respondiendo desde ellos mismos. Los casos en Leticia están curando es en la casa con conocimiento tradicional. Yo creo que ahí es donde está el éxito, en que la gente aplique su conocimiento, Esteban y Carlos. Bueno, Juan Carlos, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Esteban. Carlos, un gusto volverlos a encontrar. Espero que no nos perdamos ahora que nos volvimos a encontrar. Dale, búscame. Y también le agradezco al profesor Carlos Londoño Zulquín. Gracias por estar con nosotros y por compartir todo este conocimiento. Esteban, muchas gracias a vos y a tu equipo. Hasta aquí este capítulo de Sin Tapabocas. No se olvide seguir las redes sociales del proyecto Hacemos Memoria y de Bocaribe Radio. Espere un nuevo capítulo con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de la pandemia. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoya Obando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Fecha de producción, junio de 2020.